Otro de los clasificadores primarios que vamos a ver es por objeto del gasto. En este caso, lo que se busca responder es en qué se gasta y para eso se hace una desagregación pormenorizada de los rubros y es muy útil cuando quiero analizar lo que decíamos en un principio, impactos en sectores específicos, porque de esta manera yo puedo saber eh, si en determinado sector donde tal vez yo a un país le estoy vendiendo, ¿sí? A través de exportación, voy a saber si la demanda de ese bien depende mucho del sector público o en realidad el sector público tiene una baja participación. Puede ser, por ejemplo, algún insumo en el sector de salud. Entonces, si a ese estado le sucede, como decíamos, una caída en los ingresos y tiene gran participación en ese tipo de bien, eso debería ser una luz de alerta para la empresa en la cual estoy trabajando para tomar ciertos recaudos o disminuir el volumen de las operaciones o trabajar con carta de crédito, ¿sí? Ciertas formas de asegurarme de no quedar descalzado en las operaciones y también por una cuestión de la registración contable y de control para ver particularmente en qué se gastó y cuál fue el costo. Por ejemplo, lo que sucedió con el tema de la compra de alimentos por lo del coronavirus. Bueno, en este tipo de partida nos permite ver qué se pagó por cierto tipo de alimentos y de esa manera se detectaron las irregularidades. Y también hay un clasificador que es por localización geográfica, generalmente se lo llama la clasificación regional del gasto, y permite hacer un análisis del impacto territorial del gasto público. Muchas veces se analiza para ver si hay equidad en lo que se distribuye del gasto del Estado. Recordemos que Argentina es un país federal, entonces de esta manera se ve si alguna de las regiones se le está discriminando o si por su índice de desarrollo necesita un mayor volumen de recursos y también para diagramar una política de desarrollo territorial. En este sentido, podríamos decir, si quiero radicar una empresa, sería bueno ver dónde el Estado está, en qué provincia está haciendo un mayor gasto, para de esta manera tener un panorama o decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me instalo en La Rioja? ¿Me instalo en Córdoba? ¿Me instalo en Santa Fe? Puede ser uno de los parámetros que me ayuden a tomar la decisión. Otro de los temas importantes dentro del programa es el crecimiento del gasto público. Hay algunas teorías que nos hablan de una tendencia al incremento del gasto público y se plantean distintas razones que llevan a que esto suceda, esta tendencia. Por ejemplo, las razones políticas que están relacionadas a los cambios filosóficos respecto a qué, para qué debe estar el Estado. Por ejemplo, hoy en día podríamos decir toda persona debe tener viviendas y por lo tanto el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda, ya sea construyendo las viviendas o a través de un programa de créditos como el Procrear. Entonces, eso implica mayor erogación. Hace tal vez 200 años ni siquiera se hablaba de este tema. Razones demográficas, a medida que crece la población, si el Estado quiere mantener un mismo nivel de prestaciones por habitante, va a tener que invertir más dinero. Y también respecto a la composición, a medida que pasa el tiempo, se logran nuevos descubrimientos en el área de salud que alargan la esperanza de vida de las personas y eso va cambiando lo que la composición de la pirámide poblacional, como se le llama. Por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla un estudio de la pirámide de la población en España proyectada a años futuros y vemos que la base comienza a achicarse y cada vez más elevada hacia arriba. Por lo tanto, esa economía va a tener un mayor gasto en servicios de salud para la tercera edad e incluso
va a haber que pagar más pensiones y jubilaciones, por lo tanto, a la larga va a requerir un mayor gasto público por parte del Estado. También hay razones técnicas, nuevas tecnologías hacen aparecer nuevos servicios que luego la gente demanda, como puede ser cuando apareció el Wi-Fi, poner Wi-Fi gratis en espacios públicos como las plazas, o cámaras de vigilancia respecto a una demanda de seguridad de la población. También costos de urbanización, todo lo que es la migración de las poblaciones rurales implica que el Estado deba proveer nuevos servicios en los barrios que se van formando, como cloacas, alumbrado público, e incluso a medida que las ciudades crecen, cada vez se vuelven más complejas las intervenciones. Por ejemplo, el cierre del anillo de circunvalación en la ciudad de Córdoba. Es una obra que se empezó prácticamente hace, bueno, no sé si 50 años, que en su momento todos los alrededores de Córdoba eran eh, descampado o campo, y a medida que pasó el tiempo se fue poblando, e incluso para hacer el último tramo en la zona norte de la ciudad hubo que hacer subniveles, pasar por debajo de lo que es la mujer urbana, y obviamente todo eso tuvo un costo mayor por kilómetro de intervención que en sus inicios. También el desarrollo económico, a medida que vamos teniendo más ingresos, nos ponemos más puntillosos en el tipo de servicios que queremos. Por ejemplo, en el tema de salud, vamos a querer que los hospitales públicos cuenten con tomógrafos computados o de mejores servicios de atención. Entonces, eso también va generando mayores costos. Luego hay una teoría que nos habla del efecto umbral. Dice que hay estudios que muestran que ante determinados eventos de grandes crisis, el gasto público del gobierno aumenta, y luego cuando pasa la crisis no vuelve a su anterior nivel, como puede ser en una guerra o en una pandemia como está sucediendo con el coronavirus. Aumenta el gasto para atender las necesidades de ese momento, y luego hay ciertas rigideces que impiden que se vuelva al nivel de gasto público anterior. Entre ellas, el efecto burocratización, que el burócrata es una persona que está en un puesto fijo de la administración pública y trata de cada vez manejar más recursos, porque eso le da visibilidad respecto a los funcionarios políticos, y eso le permite ir subiendo de nivel de jerarquía o tener más influencia en ciertos estamentos. Entonces también eso también le termina redituando en estatus económico y estatus social y político. Entonces es como que hay una lucha entre las distintas personas que ocupan funciones de administración pública por controlar cada vez una mayor cartera de recursos. Y luego hay grupos de interés, que pueden ser, no sé, las cámaras sectoriales, por ejemplo, que cada sector económico puja, no sé, por que se abra un programa de crédito a tasas subsidiadas para comprar maquinarias supuestamente para dar empleo, por ejemplo, en el sector industrial. Sin embargo, para dar esa tasa subsidiada, el gobierno necesita financiar con más impuestos a otros sectores, ¿sí? Es decir, cada medida que se toma por un sector impacta de manera negativa respecto a mayor presión impositiva en otro sector, o menor nivel de prestaciones en gasto público. Entonces, por todas las cuestiones que hemos mencionado de cómo van las tendencias al crecimiento del gasto público, es importante medir qué participación tiene el Estado dentro de la economía de un país, porque eso puede ser un signo de alerta o de oportunidad de acuerdo al sector donde nos encontremos, que es importante tenerlo presente, ¿sí? Por ahí no es determinante un 100%, pero sí sirve tenerlo en cuenta ante cualquier cambio de contexto. Entonces,
Además, me permite realizar comparación entre países. Nuevamente volvemos al rubro inversiones. Los inversores a nivel internacional miran mucho esta cuestión. Y también para saber cuál es la característica fiscal del país de donde yo me voy a estar radicando o con el cual voy a estar comerciando. Entre los indicadores que vamos a ver tenemos el gasto público como porcentaje del PBI, el gasto público per cápita, magnitudes físicas y también lo que se llama la presión fiscal. El más común o más extendido de los indicadores es el gasto público como porcentaje de PBI. Decimos, bueno, este estado gasta el equivalente al 35% del PBI y se dice, bueno, el 35% del PBI es explicado por el gasto público. Sin embargo, hay que tener algunos reparos porque no necesariamente el gasto representa un 35% de participación en la economía. Por ejemplo, veíamos el tema de los gastos de transferencia, solamente son un pasamanos entre sectores, entonces no sería lo más correcto decir que un gasto público de 35% es equivalente a una participación del 35%. También hay que tener en cuenta que puede ser que por más que el gasto público crezca, si hay un crecimiento económico, puede que el indicador caiga porque, decíamos, es gasto público dividido el Producto Bruto Interno. También tener en cuenta que si el gasto público está expresado en términos nominales, en economías como la Argentina, con grandes procesos inflacionarios, aumenta solamente porque aumenta el precio de las cosas. Tal vez si se lo mide en términos reales, es decir, descontando el impacto de la inflación o en una moneda fuerte como puede ser dólares o euros, el gasto público en realidad esté cayendo. Y como decíamos, nos sirve para comparar entre países, sobre todo países similares, para ver si ese país tiene un comportamiento similar al resto de su región o hay que tener algún cuidado en particular. El gasto público per cápita lo que vincula es el gasto total respecto a la cantidad de habitantes de un país y también teniendo los reparos de descontar o ajustar por inflación o medirlo en una moneda fuerte, ver si ese estado va aumentando su nivel de gasto por habitante, lo que puede estar relacionado a mejor prestaciones o una más amplia capacidad de prestaciones de ese estado en distintos servicios, o si por el contrario va perdiendo cada vez a medida que transcurre el tiempo porque el aumento de la demografía genera una caída del gasto por habitante. Y también es muy utilizado a nivel mundial para comparar entre países. En este sentido, una crítica que se le suele hacer a Argentina es que tiene un gasto público per cápita muy elevado, parecido a los países más desarrollados. Sin embargo, el nivel de eficiencia de esas prestaciones es muy bajo, es decir, tenemos un gran gasto público y una gran presión tributaria para lograr ese nivel de gasto público, pero el nivel de los servicios no es igual de bueno que en países que tienen igual presión tributaria y igual nivel de gasto público. Luego tenemos magnitudes físicas, porque no solamente, para hacer no solamente comparaciones como relativas, puede ser el número de empleados del sector público respecto al número de empleados de la economía, para ver qué tan importante es el Estado como generador de empleo. Muchas veces se mira este criterio en las economías provinciales del noroeste, donde el empleo público es muy importante, o número de jubilados respecto a número de empleados activos o aportantes cuando se realiza un análisis de sostenibilidad previsional. Es decir, muchas veces se habla de que a medida que va creciendo o se va invirtiendo la pirámide poblacional, es cada vez más difícil sustentar eso, entonces se buscan algunos cambios
o ver cómo se puede abordar esa problemática.